Hola, ¿qué tal, profesor? En este video vamos a hablar del tema de la violencia en los estadios. Nuestro grupo está formado por Alexis Espinosa, Sergio León, Johan Valenzuela, Matías Garrido, Samuel Carrasco y quien les habla, Iván Rey. Ahora haremos una breve introducción respecto al tema. Buenas, yo voy a hablar sobre la introducción de nuestro problema, que es la violencia en los estadios. Para comenzar voy a definir lo que es violencia. La violencia es un tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave, tanto físico, sexual, verbal o psicológico, a un individuo o a una colectividad, o los afecta de tal manera que limitan sus potenciales presentes o los futuros. Puede producirse a través de acciones de lenguaje, pero también pueden ser silenciosos e inacciones. En sí, nuestro problema nos muestra qué es lo que ocurre dentro de estos recintos, los estadios, cómo los asistentes, por representar a un equipo, las pasiones de ellos van más allá y pueden generar violencia, conflicto entre barras, entre otros. La situación actual nos dice que asistir a un estadio genera más que una sensación de alegría, está generando una sensación de peligro de asistir. Y las estadísticas dicen que aumentan mucho más cuando es la salida de estos recintos deportivos. Por ende, nuestro trabajo va a hablar sobre en sí lo que ocurre en los estadios deportivos, por qué se provoca esta violencia, qué soluciones podemos, tanto soluciones dadas del gobierno y soluciones, vamos a dar también una solución como grupo, y la manera que lo único que queremos es que las familias vuelvan al estadio. Los factores que inciden en la violencia en los estadios son los siguientes. En primer lugar, el efecto de la despersonalización, ya que el hecho de encontrarse dentro de una multitud hace que los espectadores pierdan su sentido de responsabilidad, ya que es muy difícil atribuirle a una persona las consecuencias de los daños cuando se encuentra en un grupo masivo que esté realizando desorden. También tenemos el espectáculo de la violencia. Debido a la escenificación de la violencia, fruto en muchos casos de la explotación por parte de los medios de comunicación, los cuales amplifican la violencia, porque exageran los hechos protagonizados por los hinchas violentos y brindan de esta forma un patrón para la imitación. En tercer lugar, tenemos el exceso de agentes de orden, ya que la presión policial sobre los hinchas violentos genera una situación desconcertante, ya que lejos de inhibirlos, los lleva a reaccionar con más violencia. Cuando las autoridades o la policía toman medidas duras para poner las cosas más difíciles a los hinchas, estos perciben la situación más interesante y a la vez desafiante. En cuarto lugar, tenemos la ubicación de los fanáticos, ya que la cercanía de las barras facilita la expresión de la violencia, la cual puede manifestarse por ataques verbales y terminar en el daño físico. Una conducta de ataque o contraposición ocurre más frecuentemente cuando el espacio es prácticamente compartido por hinchas de diferentes equipos. Y en último lugar, tenemos una serie de factores externos, como puede ser la edad, el nivel económico bajo, la inadaptación a la escuela, el consumo de alcohol y de sustancias ilícitas, las cuales elevan la euforia de los hinchas, la frustración por parte de los resultados del equipo y los modelos de comportamiento agresivos de otros espectadores, los cuales llaman a un incremento de las tendencias violentas del espectador. Ahora voy a presentar las estadísticas y videos sobre violencia de los estadios. Como primera estadística tenemos a los detenidos por delitos y faltas comprendidas en la Ley de la Violencia en los Estadios, estadística del fútbol profesional chileno del 2012 por el gobierno de Chile, en la cual se señala que antes de la ley la cantidad de detenidos era mucho menor con lo que fue después de la ley. Esta ley estaba hablando de estado seguro y se puede ver claramente que la ley de estado seguro está siendo efectiva en la detención de la gente que provoca la violencia en los estadios. La segunda estadística nos muestra la comparación de público entre los años 2012 hasta el 2013
acá en los torneos de fútbol chileno, en la cual se ve que la cantidad de público asistente a un estadio ha ido aumentando a medida que avanza el tiempo. Esto ha sido como una prueba eficaz para la ley Estado Seguro del Gobierno de Chile, en la que muestra que desde que se promulgó, la gente está queriendo volver a los estadios y por eso está aumentando más el público que asiste a ellos. Y como último tenemos los detenidos por tipo de delito en Primera División 2012 del fútbol chileno, en la cual nos muestra que el gran porcentaje de la violencia o delitos que ocurren dentro de los recintos deportivos son por desórdenes entre los asistentes. A continuación un video que nos muestra cómo es la violencia dentro de los estadios. No se podía ir sin la infaltable violencia en las canchas. La cara negativa del fútbol. Los hinchas del Esparta y el Dinamo armaron tremendo escándalo en la vía pública de Kiev, en una situación que la policía tuvo que intervenir para dispersar la pelea. Los ultras del Mentalist Kharkiv junto a sus pares del Esparta de Moscú se pelearon contra los hinchas del Dinamo de Kiev en plena calle, donde se armó la batalla campal que duró varios minutos hasta que llegó la policía. Los agentes policiales llegaron hasta intercambiar golpes con los barristas y al final lograron dispersarlos para que la violencia no llegue a más. Los hinchas del Mentalist y del Esparta no tenían remera. Sin embargo, los hinchas del Dinamo de Kiev estaban contra la pared acorralados por los golpes de los hinchas rivales. Una peculiar batalla campal también se dio en Chile, en un partido amateur. Una triste situación ocurrió en la región del Biobío cuando un partido de fútbol amateur por poco no terminó en tragedia. Específicamente en la ciudad de Los Ángeles, los equipos Magallanes y Basilio Muñoz se enfrentaron en un partido que pasó de ser una batalla deportiva a ser un escándalo total que casi terminó en muertes. Lo que era normalmente un partido de torneo de barrio terminó a los balazos, a las trompadas, a las patadas y casi termina con muertos. Esta fue una de las peleas más características de Sudamérica también en este 2013. Sin lugar a dudas, la pelea que más repercusión tuvo en Latinoamérica fue en el fútbol brasileño, cuando se vio una de las escenas más brutales de las muchas que pueden contar en los últimos tiempos del fútbol mundial. En un partido en el que se enfrentaban Atlético Paranaense con posibilidades de ingresar a la Copa Libertadores y el Vasco da Gama, que jugaba su permanencia en Primera División, los hinchas de ambos equipos se agarraron a las trompadas de manera bestial cuando los cariocas perdían 1-0 y comenzaban a sentenciar su descenso. En la arena João Bill hubo problemas con la seguridad. La policía militar brasileña apareció como siempre tarde, cuando ya se habían desatado los graves incidentes en las tribunas y hasta el helicóptero se pudo ver aterrizado en el centro del campo para evacuar a un herido en estado más grave. Apenas corrían 17 minutos del primer tiempo cuando se presentó la tremenda escena entre los barra bravas. En las imágenes puede verse como unos y otros corren en diferentes sectores de las gradas, se insultan, se dan golpes de puño y hasta patean a personas que están tiradas en el suelo sin defensas. El saldo fue bastante positivo pese a todo, considerando la magnitud de lo ocurrido, ya que el herido de más gravedad tuvo solamente una fractura nasal. Así cierra el fútbol mundial con mucha violencia. Esto fue un resumen de las peleas en los estadios de fútbol mundial. En esta oportunidad hablaré acerca del origen de este problema, que además de ser de cuestiones humanas, al sentir adrenalina por los deportes o la alta competitividad, existen otros factores, por ejemplo los factores sociales, que son acerca de los que les voy a hablar. El profesor Clifford Stock, de Psicología Social, de nacionalidad inglesa, responsabiliza derechamente a las autoridades por entregarle exceso de poder a las policías llámese de Alemania e Inglaterra. Estos a su vez son los que mal utilizan el poder entregado, causando a los hinchas una sensación de temor, de estar atentos a una posible agresión de parte de ellos. Esto puede ser solucionado con una disminución de los poderes entregados de parte de la autoridad a la policía. Y a la vez, el crear un plan de conversación entre las dos partes, en los cuales cuando los conflictos dentro de los estadios lleguen a su punto de ebullición, exista un comportamiento de diálogo de ambas partes y este tema sea solucionado de una manera eficaz y rápida. Bueno, en el caso nacional, el profesor Jorge Vergara
responsabiliza a la cultura la cual está arraigada en nuestro país, la que él llama una cultura de la violencia. Esta cultura ha sido demostrada en varias partes a nivel de la historia de Chile. Por ejemplo, los golpes de Estado, cómo se llevan los casos de la violencia contra los mapuches, y además de una sensación social en la cual está muy arraigado el individualismo y el completo olvido de la cultura social. Todos estos antecedentes han llevado a que la cultura chilena, en su diario vivir, siempre utilice la violencia como la primera opción a todos los problemas que se pueden enfrentar en su vida. Y estos problemas llevan a agresiones, violencia física y psicológica, y a cualquier tipo de discusión que pueda existir dentro del país a nivel político, a nivel cotidiano y en cualquier ámbito, incluido el que hablamos nosotros, que es la violencia de los estados, se resuelva de manera violenta y con agresiones, olvidándose completamente del tema del diálogo y la mediación de parte de un tercero, y en el caso de que ese tercero realice una mediación, ninguna de las dos partes quiere ceder sus ideas o sus ideales, o sea, llámese religiosos o culturales. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. Pueden ser destrozos tanto al recinto como a la propiedad pública o en las afueras de los estadios, lo que genera costos para la intendencia y gobierno. Daña tanto al asistente por conflicto entre barras y puede involucrar a personas ajenas que solo quieren ver el partido o el espectáculo. También puede ser a los jugadores o árbitros que pueden recibir proyectiles por la barra. En consecuencia más grave podría llegar a ser el caso de muerte de un asistente en el estadio, ya ha ocurrido, insultos racistas, discriminación, entre otras consecuencias. Bueno, ahora voy a hablar sobre el ciclo causal que se ocurre en la violencia de los estadios. Para iniciar una visión sistémica de lo que es la violencia en los estadios, principalmente iniciaremos por los gestores, que son las barras bravas, y que debido a que ellos tienen rivalidades, generan destrozos a la propiedad de lo que es el estadio. Aparte, afectan a lo que son los jugadores y árbitros al tirar proyectiles dentro de la cancha o incluyéndose en el partido para interrumpir este. A los vecinos alrededor del estadio, al salir, generan más destrozos en la propiedad pública. Y al público en sí, porque al tirar proyectiles le puede llegar a gente alrededor de ellos, el público, y se ven influenciados por las barras bravas. Esto, la violencia del estadio, generará una menor asistencia, una menor ganancia para dirigentes, pero en muchos casos, como en los equipos grandes, los dirigentes se ven vinculados con las barras bravas, para así tener más asistentes al estadio y apoyar mejor a su equipo. El público y los vecinos, los jugadores, tienen una protección que va a la seguridad privada y pública. Esta seguridad pública pertenece a la intendencia, y ahora como hay una menor, se sienten más indefensos el público y los jugadores, se creó el plan Estadio Seguro para poder remediar esto y que haya más asistentes, sobre todo las familias en el estadio. Bueno, yo voy a hablar sobre las soluciones que nos da el gobierno acerca de la violencia en los estadios. El problema de la violencia en los estadios no es para nada un tema reciente. Sin embargo, a pesar de ser una constante, no se ha podido dar una solución final a esta problemática. Sin embargo, en los últimos gobiernos se ha avanzado bastante en el tema, siendo los últimos dos gobiernos propulsores de un plan llamado Estadio Seguro, el cual tiene 4 ejes principales, que son los que están acá: el marco legal, la gestión, la implementación tecnológica y la concientización de la gente. En el marco legal se planteó remodelar la ley número 19.327, la cual existía desde el año 1994, y está hecha para la prevención y sanción de hechos de violencia en los recintos deportivos cuando existe un evento de fútbol profesional. Para crear estas nuevas indicaciones en la ley, se elaboró un diagnóstico sobre nuestro país,
buscando la solución. Además, estudiaron las legislaciones de países en donde se ha desarrollado el plan de estadio seguro y ha sido obviamente con resultados exitosos, como España e Inglaterra. 4 meses después de que fuera fijado como suma urgencia por el Poder Ejecutivo y mezclado además con otros proyectos que estaban en el Parlamento, se aprobó esta nueva ley de violencia en los estadios promulgada en septiembre de 2012 por Rodrigo Ginsberg. Destacan entre las indicaciones de esta nueva ley la designación de un jefe de seguridad, la contratación de guardias privados, las ubicaciones separadas y delimitadas por cada sector, la instalación de nuevas tecnologías para control y detención, penas más rígidas para los hechos de violencia que ocurran, la suspensión de recintos o partidos ante el incumplimiento de la ley, que no haya más apoyo por parte de los clubes a las barras y también la posibilidad de que los clubes se puedan querellar ante hechos de violencia en el estadio. Para ayudar en la gestión se creó el Comité Nacional de Seguridad en los Estadios, compuesto anteriormente por Cristian Barra, jefe del Plan Estadio Seguro, actualmente José Roa, además de un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un representante de Carabineros y un gerente de la ANFP. Ellos coordinarán con comités locales de cada estadio donde se juega el fútbol profesional, los cuales están conformados por un representante del club o los clubes que jueguen en ese estadio, un representante de la intendencia donde está el estadio y el administrador del producto, acerca de la preparación del espectáculo. Con esto ellos tratan de definir varios puntos como son el aforo que va a tener el partido, cómo va a ser la venta de entradas, el horario de apertura del recinto, las vías de acceso y salida para los hinchas, la contratación de seguridad privada, el transporte público, si se va a ocupar o no tecnología antiviolencia, como máquinas de rayo X, detectores de metales, los controles de identidad, además de la coordinación con Carabineros y eso. Como implementación tecnológica, desde la promulgación de la nueva ley se dio un plazo de 18 meses para que en todos los estadios hubiera un nuevo sistema de control de acceso a identidad a todos los espectadores del partido. Con esto se puede obtener registros de cada una de las personas que ingresan al estadio, fiscalizando si existen personas que estén sancionadas por la ley. Además se puede controlar el aforo total y que haya un control general sobre la situación que esté ocurriendo. Este control nuevo consta de 3 partes. Uno serían los torniquetes con lectores y software necesario para controlar la identidad y la validez de los tickets de la gente que ingresa al estadio. Además, en ellos habrá rejas perimetrales para controlar el flujo de las personas. Este sistema garantiza que solo entre gente con la documentación y tickets correspondientes al día del partido. También que solo puedan ingresar quienes no tengan algún tipo de restricción o prohibición judicial. Y por último, garantiza que entren al lugar que les corresponde en el estadio, evitando problemas de arrochamiento de gente, etc. Segundo, tenemos las cámaras privadas de vigilancia que nos permiten visualizar y grabar al 100% del aforo antes, durante y después del evento. Con esto se busca, como dije anteriormente, controlar todo lo que ocurra al interior y exterior del recinto, identificando a la gente que cometa delitos o faltas. Tercero, todo lo que está grabado por las cámaras llega a la UCO o Unidad de Control Operativo, que es una sala de control ubicada en el recinto donde estará el encargado de seguridad del evento fiscalizando que todo ocurra normalmente. Finalmente, con la concientización, a través de los medios de comunicación masivos se busca concientizar a la gente acerca de este plan. Intenta posicionar a Estadio Seguro como un proyecto país encabezado por el gobierno, pero en el que también son importantes todos los actores involucrados, que serían la ANFP, Carabineros, los clubes, los jugadores, los líderes de opinión, etc. Se busca instalar en la opinión pública que Estadio Seguro es un proceso que se implementará por etapas
y que tiene como objetivo erradicar la violencia en los estadios y permitir que la familia vuelva a estos espectáculos deportivos. También se busca posicionar al Estadio Seguro como un proyecto emblemático para la opinión pública y que sea recordado como un gran éxito de los últimos gobiernos. Y también se busca comprometer a otros estamentos asociados. Finalmente, como conclusión, pensamos que la violencia en los estadios es difícil de erradicar, debido a que los individuos que conforman una barra organizada tienen como denominador común pocas oportunidades que le brinda la sociedad. Además, existen problemas internos dentro del torneo que pueden generar descontento a los hinchas, que genera más violencia. Por eso, como grupo, creemos que una posible vía de solución es mejorar la estructura de los estadios en la distribución pública existente, aumentar la fiscalización en los estadios y además queremos de vuelta los bombos y los